Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que una cena familiar, de esas que mi abuela Lucrecia tanto adoraba, se convertiría en el inicio de mi propia pesadilla. Aquella noche, el aire en nuestro hogar en Coyoacán estaba cargado de un olor a mole poblano y a risas forzadas. Yo, Elena Rojas, había estado lidiando con la amargura de un engaño que me carcomía por dentro, una traición tan profunda que sentía que me había arrancado el alma. Mi esposo Ricardo, a quien había amado con una devoción ciega durante 25 años, había pisoteado cada promesa, cada recuerdo compartido. La herida era tan fresca que cada respiración dolía. La mesa estaba puesta con el mejor servicio de Talavera que mi madre me había heredado, pero yo apenas podía tragar. Mi hija Sofía, una joven de apenas 17 años con la misma mirada intensa de su abuela, notó mi angustia. Sus ojos, normalmente llenos de la vivacidad de la juventud, estaban cargados de una preocupación que me heló la sangre. Ricardo, ajeno a mi tormento, o quizás fingiendo estarlo, reía a carcajadas con su hermana, mi cuñada Isabella, mientras yo sentía que el resentimiento me ahogaba. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de su doble vida, de las mentiras que había tejido a mi alrededor como una telaraña asfixiante. Justo cuando estaba a punto de disculparme e irme a mi habitación, Sofía se inclinó hacia mí. Su voz, un susurro apenas audible, cortó el bullicio como un cuchillo afilado. «Mamá», dijo, con una urgencia que no le conocía, «necesitamos irnos». «Ahora». «No miraste debajo de la mesa». Su mano temblaba ligeramente mientras rozaba mi brazo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Debajo de la mesa? ¿Qué demonios? La confusión se mezcló con un miedo repentino. ¿Qué podría haber debajo de la mesa que justificara esa desesperación en los ojos de mi hija? El aire se volvió denso. Miré a Ricardo, que seguía riendo, su rostro iluminado por la luz tenue del comedor. Era el mismo rostro que había besado miles de veces, pero ahora lo veía con una claridad dolorosa. La traición, ese descubrimiento brutal de que su viaje de negocios había sido una coartada para encontrarse con otra, me había convertido en una sombra de lo que era. Había días en que la obsesión por la verdad, por la justicia, era lo único que me mantenía en pie. Quería que pagara, quería que sintiera una pizca del dolor que él me había infligido. Pero lo que Sofía me susurró a continuación, lo que mis ojos vieron bajo el mantel, no tenía nada que ver con el desengaño amoroso. Era algo mucho más oscuro, más peligroso, que puso mi mundo de cabeza de una manera que nunca hubiera imaginado. Ese pequeño detalle oculto, esa pieza del rompecabezas que mi hija había descubierto, no solo cambiaría el rumbo de mi venganza, sino que nos lanzaría a ambas a un abismo de terror y revelaciones que ni siquiera Hollywood podría haber inventado. ¿Qué había allí abajo? ¿Y por qué el descubrimiento de Sofía nos obligaría a huir, dejando atrás no solo mi matrimonio, sino también la vida que conocíamos? Prepárense, porque lo que sucedió después de esa cena no solo fue una lucha por la justicia, sino una batalla por nuestras propias vidas. Mi nombre es Sofía, y esta es la historia de cómo una cena familiar se convirtió en el inicio de mi propia guerra personal. La vida en Coyoacán siempre me había parecido un lienzo de colores vibrantes, lleno de risas en el jardín centenario y el aroma a churros en las calles empedradas. Mi pequeña hija, Camila, era el centro de mi universo, su risa era la melodía que disipaba cualquier sombra. O Sofía, una diseñadora gráfica que apenas llegaba a fin de mes, luchaba cada día por darle lo mejor, especialmente después de que su padre, Ricardo, desapareciera de nuestras vidas sin dejar rastro ni explicación. Su ausencia dejó un vacío, pero también una deuda enorme, una que yo, Sofía, cargaba sobre mis hombros, trabajando horas extra y sacrificando cada gusto personal. La cena de esa noche era en casa de mi suegra, Elena, una mujer que siempre me había tratado con una frialdad cortante, como si yo fuera un insecto molesto que se había aferrado a su preciado hijo. Su mansión en las lomas, con sus muros altos y jardines inmaculados, siempre me pareció una jaula dorada. Sentía su desaprobación en cada mirada, en cada comentario velado sobre mis orígenes humildes o mi incapacidad para retener a Ricardo. Esa noche el ambiente era aún más tenso de lo habitual. Ricardo había regresado, de la nada, después de 5 años de silencio, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos y una nueva prometida, una mujer rubia y elegante llamada Valeria, que lo miraba con una adoración casi ridícula. Mi corazón, el corazón de Sofía,
latía con una mezcla de resentimiento y una punzada de dolor. Verlo ahí, tan despreocupado, como si el tiempo no hubiera pasado, como si no hubiera roto promesas, como si no hubiera dejado a su hija preguntando por él cada noche, era insoportable. Camila, ajena a la tormenta que se gestaba a mi alrededor, jugaba bajo la mesa con su muñeca a sus pequeños murmullos apenas audibles. La conversación giraba en torno a los éxitos empresariales de Ricardo, sus viajes por Europa, los planes de su boda con Valeria. Elena no perdía oportunidad de alabar a su hijo y a su futura nuera, lanzando indirectas sobre mi situación económica y mi fracaso en mantener a la familia unida. De repente sentí un tirón en mi pantalón. Camila, con los ojos muy abiertos y una expresión de terror que nunca antes le había visto, me susurró con una urgencia que me heló la sangre. «Necesitamos irnos». «Ahora». «No miraste debajo de la mesa». Su voz era apenas un hilo, pero la intensidad de su miedo era palpable. Mi mente, la mente de Sofía, luchaba por procesar sus palabras. ¿Qué había visto mi hija? ¿Por qué ese pánico repentino? Mis ojos se posaron en Ricardo, que reía a carcajadas con Valeria, completamente ajeno a la advertencia de su hija. El corazón me dio un vuelco. La inocencia de Camila se había topado con algo oscuro, algo que la había aterrorizado hasta la médula. El aire en el comedor se volvió denso, irrespirable. La risa de Ricardo y Valeria se sentía como un eco hueco y cruel. Mis ojos, los ojos de Sofía, se movieron lentamente hacia el espacio debajo de la mesa, pero antes de que pudiera inclinarme, Camila me apretó la mano con una fuerza sorprendente para una niña de su edad. «No, mamá. No mires. Solo vámonos», imploró, su voz temblaba. El miedo en sus ojos era tan profundo que supe que no podía ignorarlo. Había algo más que una simple travesura infantil. Había un secreto, una amenaza, algo que mi hija había presenciado y que la había marcado. El resentimiento que sentía por Ricardo y Elena se transformó en una punzada de alarma, una premonición de que esta noche, esta cena, no terminaría como cualquier otra. La urgencia de Camila, su terror silencioso, encendió una chispa dentro de mí, una que me advertía que la vida de Sofía estaba a punto de dar un giro irreversible. El susurro de Camila. «Necesitamos irnos. Ahora». No miraste debajo de la mesa, me heló la sangre. Mi mente, la mente de Sofía, intentó procesar sus palabras, pero el pánico de mi hija era tan palpable que anulaba cualquier pensamiento lógico. Ricardo, ajeno a todo, seguía riendo con Valeria, su nueva prometida, en la cabecera de la mesa, como si el mundo girara a su alrededor. La frialdad de Elena, su madre, se sentía como una losa, cada mirada suya era un juicio silencioso. La mansión, que antes me parecía solo ostentosa, ahora se sentía opresiva, un escenario para una tragedia que yo no podía comprender. Mi corazón latía desbocado no por el dolor de ver a Ricardo con otra, sino por el terror en los ojos de Camila. Su pequeña mano se aferró a la mía bajo la mesa, sus nudillos blancos. Intenté calmarla con una mirada, pero ella negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos fijos en un punto bajo el mantel. Lentamente, casi con miedo, bajé la vista. Debajo de la mesa, entre los pliegues del pesado mantel de brocado, había algo que no pertenecía allí. Era una pequeña muñeca de trapo, idéntica a la que Camila llevaba siempre consigo, pero esta estaba atravesada por alfileres, como un ritual macabro. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una broma de niños. Esto era algo oscuro, algo deliberado. Levanté la vista hacia Camila, quien me miró con una mezcla de miedo y reproche, como si yo debiera haberlo sabido. El aire se volvió denso, irrespirable. La conversación en la mesa, las risas forzadas, los comentarios superficiales sobre los negocios de Ricardo, todo se desvaneció. Solo existía esa muñeca, esa advertencia silenciosa. Mi resentimiento hacia Ricardo por su abandono, por su deuda impaga, se transformó en una rabia helada. No era solo su irresponsabilidad lo que me perseguía, sino la maldad que parecía rodearlo, una maldad que ahora amenazaba a mi hija. Mis ojos buscaron a Elena. Ella estaba sentada, impasible, sorbiendo su vino con una elegancia gélida. ¿Sabía ella de esto? ¿Era parte de esto? La posibilidad me revolvió el estómago. Ricardo, en su burbuja de ego y éxito, no notaba la tensión que se había instalado entre nosotras. Valeria, la prometida, seguía colgando de cada palabra suya, ajena al drama silencioso que se desarrollaba a sus pies.
La traición, la profunda y dolorosa traición de Ricardo al abandonarnos, palidecía ante la amenaza inminente que sentía. Con la mano temblorosa tomé la muñeca, sintiendo la punzada de los alfileres. La escondí en mi regazo, lejos de la vista de los demás. Camila me miró, sus ojos grandes y llenos de lágrimas contenidas. No podía quedarme no con mi hija en peligro. No podía permitir que esa oscuridad la tocara. Mi mente, la mente de Sofía, comenzó a trazar un plan desesperado para sacarnos de allí. El miedo se mezcló con una determinación feroz. Esto no era solo una cena incómoda, era una trampa, y yo no iba a caer en ella. Ricardo seguía hablando de sus viajes, de sus nuevas inversiones. Su voz sonaba hueca, vacía de la calidez que alguna vez conocí. La obsesión de proteger a Camila se apoderó de mí, desplazando cualquier otro sentimiento. No me importaba la deuda, no me importaba su nueva vida, solo me importaba la seguridad de mi hija. La justicia que anhelaba por su abandono ahora se había transformado en una necesidad más urgente, la justicia de la supervivencia. Me levanté de la mesa, sintiendo la mirada de Elena sobre mí. Disculpen, dije, mi voz sorprendentemente firme. Camila no se siente bien. Creo que debemos irnos. Ricardo me miró, una expresión de leve molestia cruzando su rostro. Pero si apenas hemos empezado, Sofía dijo. Además, la cena está deliciosa. Su desinterés era una bofetada, no le importaba. Nunca le había importado. Camila se aferró a mi pierna, su pequeño cuerpo temblaba. Sí, mami. Vámonos, susurró, su voz casi inaudible. Elena no dijo nada, solo me observó con esos ojos fríos y calculadores. La tensión en el ambiente era casi palpable. La muñeca en mi regazo quemaba, un recordatorio de que la amenaza era real. Sabía que al irme estaba declarando una guerra silenciosa, una guerra por la vida de mi hija. Y estaba dispuesta a lucharla. El camino a casa fue un borrón de pensamientos caóticos. Camila, acurrucada en el asiento trasero, había caído dormida, su pequeño cuerpo aún temblaba ligeramente por el susto. Yo conducía con una mano en el volante y la otra apretando la muñeca, sintiendo la textura de su cabello sintético y el frío metal del objeto escondido en su interior. Aquella muñeca que hasta hace unas horas era un simple juguete, se había transformado en un símbolo ominoso, una pieza clave en un rompecabezas macabro que apenas comenzaba a entender. La imagen de la mirada de Ricardo, vacía y distante, se repetía en mi mente. No había sido la mirada de un padre preocupado, sino la de alguien que ya lo sabía, que era parte de ello. Al llegar al departamento, la quietud de las paredes se sentía asfixiante. Dejé a Camila en su cama, con la muñeca aún en mi mano, y me dirigí a la cocina. Necesitaba un momento para procesar, para respirar. El aire parecía más pesado, cargado de una amenaza invisible. La muñeca se sentía como una extensión de la mano que la había colocado allí, una mano que yo conocía demasiado bien. Con un pulso acelerado, la examiné más de cerca. No era una muñeca cualquiera, sino una edición limitada que Ricardo le había regalado a Camila en su tercer cumpleaños, antes de desaparecer. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no era una coincidencia, era un mensaje, una advertencia. Mis dedos recorrieron el cuerpo de la muñeca hasta que encontraron una costura suelta en la espalda. Con manos temblorosas, la abrí. Dentro no había relleno de algodón, sino un pequeño dispositivo electrónico, una especie de grabadora minúscula. Mi corazón dio un vuelco. Ricardo, ¿qué habías hecho? ¿Qué estabas ocultando? La traición me golpeó con una fuerza abrumadora. No solo me había abandonado a mí y a Camila, sino que ahora parecía estar involucrado en algo mucho más oscuro, algo que ponía a mi hija en peligro. La rabia se encendió en mi pecho, una llama fría y determinada. Conecté la grabadora a mi computadora, mis manos aún temblaban. El silencio de la noche se interrumpió por el sonido de una voz familiar. Era Ricardo. Su voz, que alguna vez me había prometido un futuro juntos, ahora se escuchaba distorsionada, casi irreconocible. No estaba solo. Otra voz, profunda y autoritaria, se unió a la conversación. No pude entender todas las palabras al principio, el audio era deficiente, pero lo que sí escuché me heló la sangre. El trato está hecho. La información es nuestra. Nadie debe saberlo, especialmente Sofía y la niña. Son un cabo suelto. Mi respiración se cortó. ¿Un cabo suelto? ¿Qué información?
¿Qué trato? El resentimiento que había sentido por Ricardo se transformó en algo mucho más peligroso, una sed insaciable de respuestas, de justicia. El resto de la grabación era un murmullo de nombres y cifras, de planes que sonaban a negocios ilícitos, a conspiraciones. Escuché menciones de lavado, transacciones transfronterizas y la empresa en Panamá. Ricardo, el padre de mi hija, ¿estaba involucrado en algo así? ¿Y por qué nos consideraban a Camila y a mí un cabo suelto? La palabra eliminar resonó en mis oídos como un eco macabro. La muñeca no era solo una advertencia, era una prueba, una confesión accidental. La imagen de Ricardo en la cena, tan tranquilo, tan ajeno a la tormenta que había desatado, me produjo náuseas. La noche transcurrió sin dormir. Mi mente era un torbellino de escenarios posibles, cada uno más aterrador que el anterior. Miré a Camila durmiendo plácidamente en su cama, ajena al peligro que nos acechaba, y una promesa silenciosa se formó en mi corazón. No permitiría que Ricardo o cualquiera de sus cómplices le hicieran daño. La rabia se mezcló con una determinación férrea. Tenía que averiguar qué era lo que Ricardo había hecho, qué información nos ponía en peligro y cómo proteger a mi hija. No era solo una cuestión de venganza, era una cuestión de supervivencia. La ingenuidad que alguna vez tuve sobre Ricardo se había desvanecido por completo, reemplazada por una dura realidad. A la mañana siguiente, con el sol apenas asomándose por el horizonte, comencé mi propia investigación. No tenía contactos en el mundo del crimen, ni recursos económicos, pero tenía algo más valioso, la verdad grabada en esa pequeña muñeca y la desesperación de una madre. Ricardo había abierto una caja de Pandora, y yo estaba dispuesta a explorar cada rincón de ella, sin importar lo oscuro que fuera. La traición era demasiado profunda para ser ignorada. No podía ir a la policía, no sin entender completamente la situación, sin saber a quién más involucraría o qué tan grande era la red de Ricardo. Esto era personal y la lucha sería mía. El primer paso fue intentar descifrar los nombres y las empresas mencionadas en la grabación. Ricardo, su nombre era el único claro, el hilo del que tiraría. El mundo de la alta sociedad y los negocios turbios se sentía a años luz de mi vida cotidiana. Mis diseños gráficos y mis facturas pendientes, pero la amenaza era real, palpable, y me empujaba hacia adelante. La obsesión comenzaba a apoderarse de mí. Cada detalle, cada palabra en la grabación, se convirtió en una pieza crucial. Tenía que reconstruir la historia de Ricardo, la verdadera historia, no la fachada que presentaba al mundo. Sabía que no sería fácil. Ricardo siempre había sido escurridizo, un maestro del engaño. Pero esta vez tenía una ventaja. La verdad estaba de mi lado, aunque aún no la comprendiera por completo. La rabia y el miedo se habían transformado en una fuerza motriz. No era solo la madre que protegía a su hija, era la mujer traicionada que buscaba justicia. Y estaba dispuesta a todo para conseguirla. La oscuridad de la noche en las lomas se cernía sobre la mansión de Elena, pero dentro la tormenta apenas comenzaba. La revelación de Camila, ese susurro desesperado, resonaba en mi mente como un eco ensordecedor. Necesitamos irnos. Ahora, no miraste debajo de la mesa. La voz de mi hija, tan pequeña, tan frágil, había detonado una bomba de tiempo. Mis ojos, fijos en Ricardo, intentaban descifrar la verdad detrás de su máscara de indiferencia. El Ricardo seguía charlando animadamente con Valeria, ajeno al pánico que me invadía. Pero yo no era ajena. Sentía el frío metal de la traición y la amenaza inminente. Mi corazón latía desbocado, no por miedo, sino por una furia helada que se extendía por mis venas. La imagen de Camila debajo de la mesa, susurrando esas palabras, se grabó a fuego en mi memoria. ¿Qué había visto? ¿Qué secreto ocultaba Ricardo que incluso mi hija había percibido? La cena, que ya era un suplicio, se transformó en un campo de batalla invisible. Cada risa de Valeria, cada comentario condescendiente de Elena, se sentía como una puñalada. Pero ahora había algo más grande en juego: la vida de mi hija. Mi instinto maternal, siempre latente, se encendió con una intensidad feroz. Me levanté de la mesa con una excusa improvisada sobre la necesidad de ir al baño. Mis piernas temblaban, pero mi determinación era inquebrantable. Necesitaba saber qué había debajo de esa mesa. Necesitaba entender el terror en los ojos de Camila. Ricardo, inmerso en su propia burbuja de éxito y nuevas conquistas, ni siquiera notó mi ausencia.
Esa indiferencia, esa ceguera voluntaria solo alimentaba mi rabia. Llegué al baño, cerré la puerta y me miré al espejo. Mi reflejo mostraba a una mujer al borde del abismo, pero con una chispa de fuego en los ojos. No me detendría hasta descubrir la verdad. Regresé al comedor con la mirada fija en el objetivo. La mesa. Ricardo y Valeria seguían en su mundo, Elena y el resto de los invitados en el suyo. Era mi oportunidad. Me acerqué con una disimulada elegancia, fingiendo buscar algo que se me había caído. Me agaché lentamente, mi mano extendiéndose hacia la oscuridad debajo del mantel. El corazón me golpeaba en el pecho, un tambor de guerra anunciando la inminente confrontación. Mis dedos rozaron algo frío y metálico. Lo tomé. Era una pequeña caja de madera, tallada con intrincados diseños prehispánicos, algo que no encajaba en la opulencia de la casa de Elena. La saqué de debajo de la mesa con la misma discreción con la que la había encontrado. Mis ojos se posaron en ella, y un escalofrío me recorrió la espalda. No era una caja cualquiera. Era la misma caja que Ricardo me había regalado años atrás, cuando éramos jóvenes y él juraba amor eterno. Contenía nuestras cartas, fotos, pequeños recuerdos de un pasado que él había borrado de su vida. Pero algo era diferente. Estaba entreabierta y de su interior asomaba un papel doblado. Mis manos temblaban mientras lo desplegaba. Era una factura de un hospital. Y el nombre que figuraba en ella me heló la sangre. Ricardo Moncada. No el Ricardo que conocía, sino el nombre completo de su padre. Y la fecha. La fecha era de hace 5 años, justo cuando Ricardo desapareció. La factura detallaba tratamientos médicos, procedimientos costosos y un diagnóstico que me dejó sin aliento: insuficiencia renal crónica. Trasplante urgente. Pero lo que realmente me golpeó fue la nota escrita a mano en el margen: donante compatible encontrado, Sofía García. Mi nombre. Yo era la donante. Ricardo, el padre de Camila, había usado mi nombre, mis datos, para conseguir un trasplante para su padre. Mi rabia se transformó en un torbellino de incredulidad y asco. Había desaparecido, no por trabajo, no por huir de responsabilidades, sino para orquestar una farsa, una manipulación tan retorcida que superaba cualquier traición que hubiera imaginado. Mis ojos se clavaron en Ricardo, quien seguía riendo con Valeria, ajeno a la bomba que acababa de estallar en mis manos. La caja, la factura, mi nombre. Todo encajaba. Él me había usado. Había fingido amor, había construido una vida conmigo solo para tener acceso a mi información, a mi compatibilidad. La deuda que yo cargaba, las noches sin dormir, la ausencia de Ricardo en la vida de Camila, todo era una consecuencia de su engaño. Esta no era solo una historia de abandono. Era una historia de manipulación, de un robo silencioso de mi propia identidad y de mi cuerpo. La rabia me cegó, pero también me dio una claridad brutal. El aire se volvió denso, la conversación de la cena se desvaneció en un zumbido distante. Solo existíamos Ricardo y yo en ese instante. Él, el depredador. Yo, la presa que acababa de descubrir la trampa. La sonrisa en su rostro me pareció una burla macabra. Mi hija, mi pequeña Camila, había sido mi ángel guardián, la que me había advertido de la oscuridad que se escondía debajo de la superficie. No podía permitir que Ricardo se saliera con la suya. No después de esto. La justicia no sería suficiente. Esto era personal, y estaba dispuesta a destruir su mundo tal como él había destruido el mío. La confrontación era inminente y esta vez Ricardo no tendría dónde esconderse. La revelación de Camila había sido un golpe devastador, una verdad que me había eludido por años. No era solo la traición de Sofía, sino la manipulación de Elena, la madre de Ricardo, la que había tejido esta red de mentiras. Mi mente, antes nublada por la culpa y el dolor, ahora veía con una claridad aterradora. La confrontación era inminente y esta vez no habría marcha atrás. El restaurante, con su ambiente de falsa sofisticación, se convirtió en el escenario de mi propia tormenta personal. Ricardo estaba allí, en la mesa principal, riendo con Valeria, su nueva prometida, ajeno al cataclismo que estaba a punto de desatarse. Mis manos temblaban no de miedo, sino de una furia helada. Cada paso hacia su mesa era una cuenta regresiva hacia el estallido. Elena, sentada a su lado, me lanzó una mirada de desdén, su rostro una máscara de superioridad.
Camila, mi pequeña Camila, se aferraba a mi mano, sus ojos grandes y expectantes. El susurro de su advertencia resonaba en mi cabeza. Necesitamos irnos. Ahora. No miraste debajo de la mesa. Pero ya no era momento de huir. Era momento de enfrentar la verdad. Ricardo me vio acercarme, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa y luego de incomodidad. ¿Sofía? ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz teñida de un nerviosismo apenas disimulado. Valeria, a su lado, me miró con curiosidad, luego con una pizca de desprecio. Elena, en cambio, mantuvo su mirada gélida, como si mi presencia fuera una ofensa personal. «Vengo por lo que es mío, Ricardo», dije, mi voz firme y sin titubeos. La gente en las mesas cercanas comenzó a voltear, atraída por la tensión palpable. «Vengo por la verdad». Ricardo intentó levantarse, pero lo detuve con un gesto. «Siéntate, Ricardo. Tenemos mucho de qué hablar. Tú, Elena y yo». Mis ojos se clavaron en Elena, que palideció ligeramente. La máscara de superioridad comenzaba a resquebrajarse. «¿De qué hablas, Sofía?», inquirió Ricardo, su voz un hilo. «No hay nada de qué hablar». «Oh, claro que sí, Ricardo», respondí, mi voz subiendo un poco de volumen. «Hablemos de por qué me dejaste, de por qué desapareciste de la vida de tu hija, de por qué me dejaste con una deuda que no era mía». La mención de la deuda hizo que Ricardo se tensara visiblemente. Elena, a su lado, apretó los labios. «Esas son tonterías, Sofía». «Asuntos del pasado», dijo Ricardo, intentando sonar desinteresado. «¿Tonterías, Ricardo?», repliqué, una risa amarga escapando de mis labios. «¿Es una tontería la hipoteca de la casa de mis padres que pusiste a mi nombre? ¿Es una tontería el préstamo que tomaste para tu negocio y que me endosaste? ¿Es una tontería que me hicieras creer que era mi responsabilidad pagar tus lujos mientras tú te paseabas por el mundo sin preocupaciones?» La cara de Ricardo se contrajo. Valeria lo miró con una expresión de creciente alarma. Elena finalmente rompió su silencio. «Sofía, no sé de qué hablas. Ricardo siempre ha sido un hombre honorable». «¿Honorable, Elena?», espeté, mi voz cargada de veneno. «¿Honorable? ¿Ese manipular a tu propio hijo para que abandone a su familia? ¿Honorable es tejer una red de mentiras para separarnos, para que él pudiera casarse con alguien de su nivel?» Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Ricardo la miró, luego a mí, una comprensión lenta amaneciendo en su rostro. «¿De qué está hablando? ¿Mamá?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Ella está mintiendo, Ricardo», dijo Elena, su voz temblorosa. «Solo quiere arruinar tu felicidad». «No estoy mintiendo, Ricardo», le interrumpí. «Tu madre fue quien me convenció de firmar esos documentos, diciendo que era por tu bien, por nuestro futuro. Ella fue quien me aseguró que tú te harías cargo de todo. Y ella fue quien te pintó un panorama distorsionado de mí, de nuestra relación, para que me abandonaras. Ella no quería que estuvieras con una mujer, sin clase, como yo». Ricardo se levantó de golpe, su silla raspando el suelo. «Mamá, ¿es eso cierto?». Elena no pudo sostener mi mirada. Su rostro, antes tan arrogante, ahora estaba pálido y sudoroso. «Yo solo quería lo mejor para ti, hijo», balbuceó. «¿Lo mejor para mí?», exclamó Ricardo, su voz llena de dolor y traición. «¿Destruir mi familia? ¿Dejar a mi hija sin padre? ¿Arruinar la vida de Sofía?». El restaurante se había quedado en silencio, todos los ojos fijos en nuestra mesa. La confrontación había alcanzado su punto álgido. Ricardo al fin veía la verdad. La red de mentiras tejida por su madre se desmoronaba ante sus ojos. La justicia, la mía, estaba a punto de ser servida. El silencio en el restaurante era un abismo, cada mirada, un peso. Ricardo, mi Ricardo, aquel que había sido mi mundo entero y luego mi más grande decepción, se tambaleaba. Sus ojos, antes tan fríos, ahora reflejaban una confusión desgarradora. Valeria, su prometida, lo mirábase, con una mezcla de horror y desprecio, su rostro pálido como la cera. La máscara de perfección que había llevado durante años se desmoronaba ante los ojos de todos. ¿Es verdad?», susurró Ricardo, su voz apenas audible. Miró a su madre, Elena, quien se había encogido en su silla, su pose altiva completamente rota. La negación no estaba en sus labios, solo una rendición silenciosa que lo decía todo. La verdad, la cruda y dolorosa verdad, se había revelado.
Mi corazón, que había latido con furia y resentimiento por tanto tiempo, ahora sentía una extraña y amarga satisfacción. No era la euforia que había imaginado, sino una quietud sombría, el fin de una batalla que me había consumido. Valeria se levantó abruptamente su silla raspando el suelo con un sonido estridente. No puedo creerlo, Ricardo. Me mentiste. Todos estos años me hiciste creer en una fantasía. Su voz se quebró y salió del restaurante sin mirar atrás, dejando un rastro de desolación. Ricardo intentó detenerla, pero sus piernas no respondían, ancladas al suelo por el peso de sus propias mentiras y las de su madre. La escena era un cuadro de desolación, un monumento a la traición. Luego Ricardo se volvió hacia mí, sus ojos llenos de una súplica que nunca antes le había visto. Sofía. Yo. No lo sabía. Mi madre siempre me dijo que tú eras la culpable, que habías sido infiel, que por eso te habías ido con Camila. Me dijo que te habías llevado el dinero de la empresa. Ella me manipuló. Sus palabras eran un torrente de arrepentimiento, una confesión tardía que llegaba demasiado tarde. La rabia que me había impulsado durante años se disipaba, dejando un vacío. Ricardo, respondí, mi voz firme pero sin la ira de antes. No importa lo que ella te dijera. Tú elegiste creerle. Elegiste abandonar. Elegiste no buscar la verdad. Elegiste una vida de lujo mientras yo luchaba por nuestra hija. Mis lágrimas, mis noches sin dormir, la cara de Camila preguntando por su padre. Eso no lo inventó nadie. La frialdad en mis palabras era el resultado de un dolor demasiado profundo para ser borrado por una simple disculpa. Elena finalmente rompió el silencio con un lamento. Lo hice por ti, Ricardo. Para protegerte. Ella no era lo suficientemente buena para ti. No merecía estar en nuestra familia. Su desesperación era patética, una mujer aferrada a una ilusión de control que se había desvanecido por completo. Ricardo la miró con una expresión de asco que nunca olvidaré. La admiración y el respeto que alguna vez tuvo por su madre se habían pulverizado. Esa noche la vida de Ricardo se desmoronó. Perdió a Valeria, la mujer con la que planeaba casarse. Su madre, su supuesta pilar, se reveló como la arquitecta de su miseria. Las consecuencias de su ceguera y su abandono se materializaron ante él. No hubo gritos, ni golpes, solo la fría y calculada verdad. La venganza no había sido un acto de violencia, sino de revelación. En los días siguientes, la noticia se esparció como pólvora en los círculos sociales. La reputación de Ricardo, construida sobre cimientos de mentiras, se derrumbó. Sus negocios sufrieron, sus socios lo evitaron. Elena, humillada, se recluyó en su mansión, su poder y su influencia reducidos a cenizas. La justicia, esa que yo había anhelado, se manifestaba de formas inesperadas. Mi vida, la de Sofía, comenzó a encontrar una nueva paz. Ya no tenía la carga del secreto, la amargura del resentimiento. Camila, mi pequeña, seguía siendo mi sol, y ahora, sin la sombra de Ricardo y su familia, podíamos construir un futuro sin la deuda emocional que nos había atado. La herida de la traición nunca desaparecería por completo, pero la amargura se había ido. Era un cierre agridulce, una victoria que no trajo euforia, sino una serena liberación. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la venganza, sino en la capacidad de sanar y seguir adelante, de construir un futuro donde la verdad y la dignidad fueran los pilares. Ricardo había pagado su precio, y yo, finalmente, era libre. La furia me consumió, una llama ardiente que había crecido con cada año de su traición. Mis manos temblaban no de miedo, sino de la necesidad imperiosa de ver el final de este tormento. El restaurante, antes un bullicio de risas y conversaciones, ahora se sentía como un escenario silencioso para mi drama personal. Mi hija, mi valiente Mariana, me miraba con una mezcla de terror y determinación. Ella había visto la verdad bajo esa mesa, una verdad que yo, en mi ceguera, había ignorado. Mis ojos se fijaron en él, en el hombre que había arruinado mi vida, el que se sentaba frente a mí con una sonrisa falsa. La servilleta en mi regazo, esa que Mariana había señalado, escondía el secreto. Despacio, con una lentitud que sentí insoportable, la levanté. Ahí estaba no un arma, no una nota, sino un pequeño y oxidado dije de plata, un rosario diminuto. Mi corazón dio un vuelco. Ese era el rosario de mi madre, el que ella siempre llevaba consigo,
el que había desaparecido el día que mi negocio se fue a pique, el día que él apareció como mi salvador. La sangre se me heló. Ese rosario, ese simple objeto, era la pieza faltante del rompecabezas. No era solo la traición de mi socio, era la de un amigo, un hermano de la vida que había planeado mi caída desde el principio. Él había estado ahí, en mi casa, el día que todo se derrumbó. Él lo había tomado. Una oleada de náuseas me invadió, un asco profundo por su vileza. Él notó mi cambio, su sonrisa se desvaneció. «Ricardo, ¿estás bien?», preguntó con una voz que ahora sonaba hueca, falsa. Mi voz salió como un susurro, cargada de veneno. «No, no estoy bien. No lo he estado en años, desde el día que robaste esto». Levanté el rosario, dejándolo caer sobre la mesa entre nosotros con un tintineo metálico. Su rostro se descompuso. El color se le fue, sus ojos se abrieron en pánico. La gente alrededor comenzó a darse cuenta de la tensión. Murmullos, miradas curiosas. Pero en ese momento solo existíamos él y yo. «Tú», dije, mi voz subiendo con cada palabra, «tú planeaste todo. Tú sabías de mi debilidad, de mi confianza ciega». Mis palabras eran como cuchillos, cada una diseñada para perforar su fachada. Él intentó negarlo, balbucear excusas, pero sus ojos, esos ojos traicioneros, no podían mentir. La confrontación fue explosiva. Grité, él se defendió débilmente, la gente se levantó de sus asientos. No me importó el escándalo, solo quería que la verdad saliera a la luz, que todos vieran al monstruo que se escondía detrás de la máscara de mi Salvador. Mariana me tomó de la mano, apretando fuerte, su presencia anclándome. Al final, la verdad se impuso. No hubo golpes, no hubo arrestos. Solo una humillación pública, una exposición brutal de su verdadera naturaleza. Él huyó del restaurante, dejando atrás su reputación, su mentira. La gente me miraba, algunos con pena, otros con comprensión. Esa noche, al regresar a casa con Mariana, sentí un peso menos sobre mis hombros, un aire que no había respirado en años. La venganza no me trajo la paz que esperaba, no borró el dolor, pero sí trajo justicia. Aprendí que la confianza es un tesoro y que la traición deja cicatrices que el tiempo solo suaviza, no borra. La obsesión me había consumido, pero al final la verdad me liberó. Mi hija, mi pequeña heroína, me había enseñado la lección más importante. A veces, la verdad más grande se esconde bajo la mesa, esperando ser descubierta por los ojos más puros.